Comunidad, díganme algo, ¿han sentido que el universo entero se detiene solo para darles un susto? Que el tiempo, esa cosa que damos por sentada, se rompe justo frente a ustedes. Yo, Rogelio, con mis 20 años en la carretera, creía haberlo visto todo. Pero lo que me pasó hace poco en la México, Puebla, eso no fue un susto. Fue una advertencia de que la carretera a veces te cobra más que un peaje. Y creo que todavía me lo sigue cobrando. Mi nombre es Rogelio, y soy trailero. De esos que se beben el asfalto. La ruta México-Puebla es mi casa, mi oficina y mi pesadilla a partes iguales. Esta historia, la que me tiene sin dormir desde hace 2 semanas, ocurrió de madrugada, a eso de las 3 de la mañana de un martes. Un día como cualquier otro, o eso pensaba. Venía de cargar unas cajas pesadísimas, con el motor rugiendo como un gato gordo. Había luna llena, y el ambiente estaba perfecto, frío seco, sin una nube. La radio ponía un partido de fútbol viejísimo, y yo iba silbando. Estaba acercándome a un tramo que conozco como la palma de mi mano, cerca del kilómetro 118, un punto ciego y aburrido. Todo en orden. Absolutamente todo normal. Justo al pasar la curva que da al 118, me golpeó. No fue lluvia, no fue viento. Fue niebla. Una cosa blanca, espesa, que parecía leche condensada. No una neblina normal, sino una muralla que se levantó en segundos. Tuve que pisar el freno a fondo. El aire olía a metal quemado y azufre, y el ambiente se puso, pesado, mudo. Era tan densa que no veía las luces del tráiler más que a 1 metro. Y entonces, la vi. En medio de esa sopa blanca, apareció una gasolinera. O más bien, un fantasma de gasolinera. No tenía los logos modernos, el letrero era de metal oxidado, con letras borrosas, servicio 24 horas. La luz de un solo foco parpadeaba con un zumbido enfermizo. Se veía vieja, fuera de lugar. Pero, claro, mi tanque estaba casi vacío, y la lógica del trailero es, si hay gasolina, le pones. Entré. Salí de la cabina. El aire frío me picó la cara. De la tiendita salió un anciano diminuto, con un overol grasiento y una sonrisa que parecía tallada en piedra. No saludó, solo señaló la bomba. Su voz era un susurro arenoso: buen viaje, muchacho. Gasolina barata. Hoy es el día de suerte. Me dio un precio ridículo, de hace décadas. Demasiado bueno para ser verdad, pero ¿quién dice que no a un ofertón a las 3:30 de la mañana? Mientras el viejito llenaba el tanque, revisé mi reloj de pulsera. Un buen Seiko, que nunca me ha fallado. Y ahí se me heló la sangre. La manecilla del segundero no se movía. Ni un tic. Estaba clavada en la marca de las 6. Pensé que la pila se había agotado. Miré el reloj de la cabina, por el parabrisas. Igual. Quieto. Fui a arrancar el motor para revisar, y el encendido no respondió. Solo un clic seco. Miré al anciano, que no me quitaba los ojos de encima, y le pregunté: señor, ¿qué hora tiene? Anciano, con una risa seca: aquí la hora es lo de menos, joven. Aquí, el tiempo se paga. Y se paga con recuerdos. Por eso la gasolina está tan regalada. Ya te cobré lo tuyo. Me dio un escalofrío de pies a cabeza. Me giré para encararlo, y entonces mis ojos se clavaron en el muro de la tiendita, justo detrás de su cabeza. Estaba lleno de fotografías amarillentas, fotos de otros traileros. Decenas de ellos. Y todos, absolutamente todos, llevaban una gorra igual a la mía, una gorra negra con el logo de Transportes Fénix. La misma gorra que yo llevaba puesta. Eran retratos. Retratos mortuorios. Le grité: quítame el seguro, viejo, me largo de aquí. Y corrí al tráiler. Giré la llave de nuevo, desesperado.
Y esta vez el motor rugió. Avancé. Justo cuando salía del radio de la luz parpadeante, miré el tablero. El velocímetro subía, pero el reloj digital estaba parpadeando. No marcaba 2025. Marcaba 1987. Y la radio se encendió, a todo volumen, con una voz rasposa de locutor: última hora, accidente múltiple en el kilómetro 118 de la autopista. Un tráiler sin freno se incendió tras chocar con... No terminé de escuchar. Miré por el retrovisor derecho. Y vi la confirmación. Detrás de la neblina, donde estaba esa gasolinera espectral, no había postes de luz ni coches. Solo el resplandor naranja y denso de un fuego gigantesco. Vi mi propio tráiler, el que yo conducía, totalmente envuelto en llamas, sin frenos, justo en el kilómetro 118. Aceleré como un poseso, hasta que salí de la niebla. Desperté. Estaba sentado al volante, en el arcén, con la radio apagada. La gasolinera había desaparecido. Pero el ambiente olía a gasolina derramada y, ligeramente, a humo. Era como si hubiera soñado, pero mi gorra estaba rota, con un desgarre extraño. Y lo peor, comunidad, hace 2 noches volví a pasar por ahí. No me detuve, pero en el reflejo de mi espejo retrovisor, juré ver la gasolinera. Y justo en el centro del muro, una foto nueva. Una foto de un trailero con mi rostro. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar por cumplir un encargo? Yo, la verdad, creía que solo manejaba para una aplicación, pero ese viaje me demostró que a veces te contratan para transportar algo más que equipo, te contratan para transportar una historia. Esto pasó en Sonora, en la carretera a Sonoita. Y les juro que desde esa noche, no puedo ver una bufanda blanca sin sentir el olor a polvo y muerte. Me llamo Iván, y para ponerlo simple, soy chofer de plataforma. Era la época de festivales, y acepté un viaje largo, casi una chamba de mensajería, para llevar equipo de audio a Puerto Peñasco. La paga era excelente, pero implicaba cruzar el desierto de Altar en la madrugada. Eran como las 2 de la mañana. El desierto de Sonora de noche es algo hermoso y aterrador. No hay luz de ciudad, solo estrellas que parecen pegadas al parabrisas. Pero el calor es infernal, pegajoso, un horno que no se apaga. El asfalto parecía brillar con esa neblina de calor. Iba solo, música a todo volumen, aire acondicionado al máximo. Todo bajo control. Demasiado bajo control, diría yo ahora. Llevaba cerca de 1 hora sin ver ni un solo coche, cuando el terror apareció de la forma más mundana, una silueta en el arcén. Una mujer. En medio de la nada. Estaba cubierta de polvo blanco, como si la hubieran sacado de un costal de harina, y lo más extraño era que estaba descalza. Llevaba un vestido ligero y me hacía señas desesperadas con un trapo blanco. Mi estómago se encogió, pero la educación me ganó. Frené lentamente. Abrió la puerta y el aire acondicionado se escapó, reemplazado por un golpe de aire caliente y un olor a tierra mojada y ceniza. Apenas respiraba. Me dijo que se llamaba Marta y que su carro se había quedado varado a kilómetros. Le ofrecí agua, pero negó con la cabeza. Solo me dijo una cosa: necesito llegar al pueblo. Santa Teresa del Sol. Y, por favor, no mire atrás. Le pregunté por qué no debía mirar. No respondió. Se limitó a toser un poco, un sonido seco, y se sentó lo más rígida posible. Puse la dirección en el GPS. El pueblo existía, aunque no me sonaba de nada. El viaje se volvió una tortura. Su presencia era un peso muerto, no hablaba, no se movía. Yo me esforcé en mirar solo hacia adelante, a ese infinito de asfalto y oscuridad, pero la tensión me estaba quemando más que el calor exterior. Sentía sus ojos clavados en mi nuca.
Pasamos por un punto que solía ser un retén militar abandonado, de esos con casetas viejas y llantas quemadas. Justo al cruzar ese punto, el silencio se rompió. Mi radio, que estaba en una emisora de música pop, se volvió estática pura. Un zumbido violento que me taladró los tímpanos. Sentí que el coche daba un brinco, como si hubiera pasado sobre algo. La estática era insoportable. Instintivamente, mi mano voló al espejo retrovisor para ver si Marta estaba bien. Y no estaba. El asiento de atrás estaba vacío. Completamente. Me estacioné de golpe, casi derrapando. Apagué el motor. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio de ultratumba. En el asiento de vinilo, solo quedaba una cosa, una bufanda blanca, cubierta de un polvo tan fino que parecía arena de hueso. El pánico me hizo encender el coche y dar la vuelta. Tenía que saber qué diablos había pasado. Recorrí el camino de vuelta, con la linterna en mano, buscando el supuesto coche varado. A unos 3 kilómetros del retén, la encontré. No era un carro averiado, era un esqueleto de metal oxidado, volcado, devorado por el desierto, con las placas tan viejas que ni se veían. Me acerqué, temblando. Dentro, entre el óxido y los asientos podridos, encontré una cartera. Mis manos apenas podían sostenerla. Adentro, había una licencia de conducir. La foto era de Marta, la mujer que acababa de desaparecer de mi coche. Pero la fecha de expedición y la de nacimiento eran claras, la licencia había expirado hacía más de 30 años. Y la fecha de muerte en el reporte adjunto decía, 1994. Seguí el GPS hasta Santa Teresa del Sol. Si ella no estaba en el desierto, quizás la verdad estaba en el pueblo. Conduje los últimos kilómetros. Y llegué. Pero no había pueblo. Solo ruinas de adobe, esqueletos de lo que alguna vez fueron casas, y un cementerio improvisado, con cruces de madera clavadas en la arena. Estaba a punto de volverme loco cuando vi una luz débil. Un anciano, sentado sobre una piedra, me miraba fijamente. Era la única persona. Le grité, desesperado, el pueblo. ¿Dónde vive Marta? ¿Qué pasó aquí? El anciano levantó la mano y me señaló las ruinas, con la voz tan seca como la arena que pisaba. Aquí no vive nadie desde el 94, desde que el desierto se tragó a todos. Y a los que ayudaron. Regresé al coche sin decir nada. Encendí el motor y miré el GPS para salir de ahí lo más rápido posible. La pantalla se iluminó. Mi destino, Puerto Peñasco, estaba claro. Pero en la ruta, debajo, el GPS había cambiado la información de la parada anterior, ruta, Santa Teresa del Sol, tiempo estimado, eterno. Sigo manejando, comunidad, pero siento que el tiempo me dejó esperando en el 94, junto a Marta. Si pudieran escuchar las últimas palabras de su vida, ¿qué creen que dirían? Yo soy Lina, y hace poco, intentando grabar historias para YouTube, terminé grabando la mía, o al menos la de mi pasado. Esta es la crónica de cómo un puente en Morelos nos convirtió en audiencia de nuestro propio documental de terror. ¿Están seguros de que lo que ven en el espejo es real? Yo ya no lo estoy. Esto pasó cerca de Tepoztlán. Fuimos mi equipo y yo, David, el sonidista, y Sofía, la conductora, a grabar sobre leyendas locales para un corto. Llevábamos la camioneta cargada de equipo, todos con la adrenalina a tope. Esto fue un viernes por la tarde, justo cuando el sol empezaba a caer y a teñir todo de naranja. La vibra era de emoción. Íbamos riendo, contando chistes malos. David estaba probando los micrófonos, y yo llevaba mi celular grabando video detrás de cámaras para los bloopers. La carretera se hizo rural, llena de árboles que parecían engullir la luz.
Todo era verde y vibrante, hasta que llegamos a él, un puente viejo, de piedra y musgo, sin barandales, con un letrero de peligro tan oxidado que ni se leía. Pasamos el puente. David, que llevaba sus audífonos de alta sensibilidad puestos, se quedó pálido. Me tocó el hombro con fuerza y me hizo señas para que me quitara los míos. Me dijo, Lina, ¿estás segura de que no hay nadie más en la parte de atrás? Yo le dije que solo estaba el equipo. Él juraba que en la grabadora había captado unas voces. Voces de niños. David puso play al archivo de audio. Solo se escuchaba el motor y la música que traíamos. No oigo nada, David. Solo la interferencia usual. Pero justo cuando dijo eso, la camioneta dio un jalón y el motor se apagó por completo. Nos quedamos en medio de la nada. Sofía intentó arrancar, pero solo se oía un clic sin vida. Tuvimos que bajar. El ambiente era frío y húmedo, a pesar de que el sol aún no se iba. David, que es el más paranoico, prendió la linterna. El suelo alrededor del puente, justo donde nos habíamos detenido, estaba cubierto de juguetes viejos y rotos. Un oso de peluche con un ojo colgando, una muñeca de porcelana sin cabeza. Cosas que dan escalofríos. Me puse los audífonos de David para escuchar el audio de nuevo, en el mismo punto donde él se había asustado. Y esta vez, lo escuché. Una mezcla de estática y, sí, voces infantiles, apenas un murmullo. Le subí el volumen y las palabras se distinguieron, como si me hablaran directamente, ayúdanos, ayúdanos a pasar. El terror era palpable. Entre los arbustos, David encontró algo aún peor. Eran pequeñas cruces de madera improvisadas, como un cementerio diminuto. Cada una con un nombre grabado a mano. David leyó en voz alta, Manuel, 2003. Fernando, 2005. Y entonces, mi estómago se cayó al piso. Una cruz, ligeramente más nueva, decía, Lina Ortega, 2004. Mi nombre. Mi apellido. Yo nací en 2001. Era imposible. Empezamos a correr hacia la camioneta, el pánico nos hizo tropezar. Sofía, que iba adelante, se detuvo de golpe. Nos señaló el suelo. Las sombras. Nuestras sombras en el suelo, proyectadas por el sol que caía, se movían con un ligero retardo, como un eco. Y no solo eso. Eran sombras de niños, pequeñas, con vestidos y pantalones cortos. Grité y corrí a mi lado del coche. Al pasar junto al espejo retrovisor, mi reflejo me devolvió la mirada. Pero no era yo, adulta. Era mi cara de niña, de unos 3 o 4 años, con el cabello en 2 coletas, parada justo detrás de la ventana. Me miraba fijamente, sonriendo. Era mi propia sombra del pasado. Sofía logró encender la camioneta. No sé cómo. El motor rugió como nunca. Salimos disparados del puente, sin mirar atrás. Aceleramos hasta que la vegetación se hizo normal y la luz artificial regresó. Cuando nos detuvimos para respirar, mi celular, que se había caído, estaba encendido y grabando. El video seguía, pero la voz que narraba el final, la que decía, gracias por llevarnos de vuelta, no era la mía. Era la voz aguda y dulce de una niña. La policía encontró el coche a la mañana siguiente, cerca de la orilla del puente, pero vacío. Nosotros ya estábamos en la estación, contando una historia que nadie nos creyó, salvo por la evidencia final. El celular seguía grabando, apuntando al agua turbia del río. En los últimos 20 segundos del video, solo se escucha el murmullo del río, y luego, risas infantiles, puras y cristalinas. Creo que los ayudamos. Creo que los llevamos a donde querían. Pero tengo miedo de que mi nombre en esa cruz sea una promesa que el puente piensa cobrar algún día.
Dicen que no hay terror más grande que el ser humano se inflige a sí mismo. Pero, ¿qué pasa cuando ese horror se cuece a fuego lento en un lugar que no existe? Yo soy Toño, y lo que les voy a contar le pasó a mi compadre Pepe y a mí en la autopista del Sol. Ya saben, esa ruta donde, si paras a comer, tienes que rezar para que no te sirvan algo que estuvo vivo la semana pasada. Pepe y yo llevamos años haciendo pareja en la carretera, moviendo mercancía de la Ciudad de México hacia Acapulco. La autopista del Sol es nuestro pan de cada día. La historia que nos arruinó la vida fue hace unos meses, en un viaje normal. Era la madrugada, como las 3:30 de la mañana. Veníamos muertos de sueño y con un hambre atroz. El aire olía a asfalto caliente y humedad de la sierra. El camión de Pepe iba delante, el mío detrás. Buscábamos un paradero libre, un lugar seguro donde dormir un par de horas. Todo era oscuridad, solo interrumpida por las luces de nuestros tráileres. Hasta que lo vimos. En un tramo donde siempre ha habido pura maleza, apareció un destello de luz amarilla. Un negocio. Una taquería. A las 3 de la mañana, con las luces encendidas, música de banda sonando y gente sentada en las mesas comiendo. Para un trailero, eso es un oasis. Parecía un milagro en el tramo fantasma, como le decimos a esa parte desolada de la autopista. Nos miramos, hicimos la señal para estacionar y nos bajamos. El lugar era rústico, con mesas de plástico y una parrilla humeante. Olía delicioso. Nos atendió una mujer de unos 40, con un delantal manchado y una sonrisa demasiado grande, casi incómoda. Nos preguntó qué queríamos. Le pedimos lo de siempre, unos de pastor y unos de res. Ella sonrió aún más amplio. Solo tenemos de res, caballeros. Es la especialidad de la casa, muy fresca. Los tacos estaban buenos, aunque la carne tenía una textura extraña, como demasiado fibrosa. Nos sentamos junto a otros comensales, había 3 hombres en overol, callados, y una pareja joven. Pero nadie hablaba. Solo comían, con la cabeza baja, sin hacer contacto visual. La música de la rocola estaba muy alta, una canción vieja que no reconocimos. Empecé a sentir una pesadez en el ambiente, como si el aire fuera de plomo. De repente, la música se apagó. Y escuchamos el sonido de un helicóptero. Un convoy de camionetas de la Guardia Nacional se detuvo en el paradero. Entró un oficial con un rifle, con cara de pocos amigos. Se paró en la entrada y nos escudriñó. Todos los que estábamos dentro nos quedamos congelados, el taco a medio camino. El oficial nos miró a Pepe y a mí y dijo, con la voz dura, caballeros, salgan despacio. ¿Qué hacen en este lugar? Esto lleva años clausurado. Me quedé perplejo. Le iba a contestar, señalando a la cocinera, a los otros comensales y la parrilla humeante. Pero cuando giré la cabeza, el terror. Detrás de mí ya no había una taquería. Solo un esqueleto de concreto gris, sin techo, con la entrada llena de maleza seca y telarañas. No había luz, no había música, no había clientes. Solo estábamos Pepe y yo, parados en medio de las ruinas abandonadas. La parrilla donde la mujer cocinaba era ahora un bloque oxidado y frío. El oficial, al vernos el pánico, nos sacó de ahí a empujones. Tuvimos que irnos. El resto de la noche fue un infierno. Pepe empezó a sentir un dolor abdominal horrible, como si le estuvieran retorciendo las tripas. Al llegar al puesto de control de la PFP, cayó desmayado. Lo llevaron al hospital. Lo que encontraron los médicos es lo que convierte esto en una pesadilla, fragmentos de hueso. Huesos humanos pequeños y astillados en su estómago. Pepe se salvó de milagro, pero ya no volvió a manejar. Yo sí. A la semana, tuve que volver a hacer esa ruta. Estaba paranoico, pero no vi nada. Pensé que la taquería se había ido para siempre. Sin embargo, justo donde estaba el paradero, al borde de la carretera,
Vi a alguien. Era la mujer de la parrilla, con su delantal manchado. No estaba cocinando. Estaba parada, inmóvil, mirando la carretera. Y tenía una hielera de unicel a sus pies. En la tapa, con marcador negro, se leía, carne fresca. No frené. Aceleré hasta el tope. Los traileros viejos tienen razón, hay tramos que son fantasmas, que aparecen y desaparecen. Yo no sé si esa mujer es una aparición o una asesina serial que el desierto esconde, o ambas cosas. Solo sé que los que paran a comer ahí, los que caen en el anzuelo de esa música y esas luces, a veces, no vuelven a comer. Dicen que no hay miedo más puro que el que te hace sentir pequeño ante la naturaleza. Pero yo les digo, comunidad, que el terror real es cuando la naturaleza se quita la máscara y te muestra que lo que está detrás, es el diablo. Yo soy don Gilberto, y en mis casi 50 años de conductor de autobús, nunca vi algo tan real y a la vez tan imposible como esa tormenta. ¿Creen en las coincidencias? Yo ya no. Mi ruta es la Oaxaca. Estaba haciendo el trayecto de Nochixtlán a la capital, en plena sierra. Llevaba 22 pasajeros, un autobús grande, lleno de gente que solo quería llegar a casa. Esto fue hace unos meses. Eran cerca de las 11 de la noche. El cielo se veía cargado, pero el ambiente dentro del bus era de calma, luces bajas, gente durmiendo y un partido de fútbol en la televisión. Yo iba concentrado, acostumbrado a las curvas. El aire olía a tierra seca, como si esperara el agua. Y entonces, llegó. No como lluvia, sino como un diluvio apocalíptico, acompañado de relámpagos que parecían bombas. La tormenta se desató en segundos. El viento azotaba el autobús, y los relámpagos eran constantes, pintando los cerros de blanco. En cada destello, juraba ver algo moviéndose en las laderas. Figuras alargadas. De repente, en el punto más oscuro de la carretera, el autobús hizo un ruido metálico y se apagó. Todas las luces murieron. Intenté encenderlo. El tablero se iluminó con un mensaje que nunca antes había visto: error, ruta 666. El pánico cundió. Los pasajeros se despertaron, gritando. Los relámpagos eran nuestra única luz. David, el motor, no reaccionaba. Giraba la llave, y el motor no encendía, solo emitía un rugido grave y profundo, como si estuviera hablando. Mi piel se erizó. Me asomé al parabrisas, tratando de ver algo en la oscuridad. Otro relámpago, más brillante que los anteriores. Y ahí los vi. Bajando del cerro, caminando por la carretera, había una procesión. Decenas de figuras. Todos encapuchados con túnicas oscuras, descalzos en el lodo, con el cuerpo agachado. Cada uno cargaba una cruz de madera tosca. Parecía una procesión de Semana Santa, pero la música era el sonido del trueno. No se oía un solo pie en el lodo. Solo el ruido del cielo. Una anciana en el asiento trasero, que había estado dormida todo el viaje, se inclinó hacia mí. No gritó, no estaba asustada. Su voz era tranquila, pero cortante. Sentí que me hablaba a mí, no al conductor. Anciana, no te muevas, muchacho. No prendas ese motor. Si avanzas, ellos suben. Y entonces sí que no hay ruta de regreso. Intenté encender de nuevo, ignorándola. El motor emitió un chillido metálico agudo que me hizo soltar el volante. Miré por la ventana. La procesión estaba cada vez más cerca, a unos 100 metros. Me dio la sensación de que no eran personas buscando refugio. Eran ofrendas. O buscaban una. Me quedé quieto, respirando con dificultad, esperando a que la tormenta pasara o a que ellos llegaran. De repente, el trueno se fue.
El diluvio cesó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una llave gigante. Me quedé en silencio, escuchando solo mi corazón. Miré a la carretera. La procesión había desaparecido. Y el camino de asfalto también. Solo había tierra seca, cuarteada. Y cruces de madera clavadas en el suelo, como si estuviéramos en un cementerio antiguo. Todos los pasajeros estaban dormidos de nuevo, como si el pánico hubiera sido un sueño. El motor arrancó al primer intento, suavemente. Miré el tablero, el error ya no estaba. Ya no había ruta 666. Vi las cruces de madera a ambos lados del autobús. Decidí avanzar, sintiendo el estómago revuelto. Avancé por ese campo seco hasta que, milagrosamente, el asfalto apareció de nuevo. Llegué a la central de Oaxaca, sintiendo que había pasado una eternidad. Mis 22 pasajeros se levantaron, recogieron sus cosas, me agradecieron el viaje y se fueron. Pero lo más escalofriante es que, cuando les pregunté por la tormenta, por la procesión, por el apagón, nadie recordaba nada. Para ellos, el viaje había sido tranquilo. Solo yo recordaba la tormenta del diablo. Una semana después, estaba en casa viendo las noticias. Un reportaje sobre tragedias viales. El presentador dijo, se cumplen 30 años del autobús desaparecido en la tormenta de Nochixtlán. Y en la pantalla, la foto. Era mi autobús, el modelo, la línea. Y en el grupo de pasajeros sonriendo, en primer plano, estaba yo, don Gilberto, con la misma chaqueta que llevo ahora. Yo, había estado en ese bus desaparecido. ¿Viajé 30 años al pasado? ¿O ese autobús nunca llegó y la anciana solo me dejó bajar? Si esta historia los hizo dudar de su propia memoria, denle like y suscríbanse. Y por favor, si van a Oaxaca, no viajen en la noche.